Hola. Bienvenidos a este canal. Lo que escucharán a continuación, es una lectura de una versión adaptada de Bomba el niño de la selva, escrito por Roy Rockwood. Si te gusta el contenido, no olvides de darle like, suscríbete y activa la campanita para seguir acompañando esta historia. Y ahora, comencemos. Capítulo 6. Huellas entre la lluvia. La humedad se volvió insoportable. Nubes bajas se arrastraban por la copa de los árboles, y el silencio en la selva no era natural. Pedro fue el primero en notarlo. Algo no está bien, dijo, apretando los labios. Los monos no cantan. Las aves callaron. Bomba, más adelante, se detuvo sin necesidad de palabras. Alzó la mano y olfateó el aire. Sus sentidos parecían conectados con la selva. Lluvia, dijo, señalando el cielo. Y no se equivocó. Minutos después, la tormenta cayó con violencia. Gotas gruesas como piedras repiqueteaban sobre las hojas, borrando huellas, ocultando sonidos. Rodrigo y Carlos se cubrieron con una lona. Bomba no. Permaneció de pie, empapado, los ojos fijos en un punto entre los árboles. Pedro lo imitó. ¿Qué ves? Huellas, respondió el muchacho. Pero no humanas. La lluvia golpeaba fuerte, pero no lograba borrar del todo las marcas en el suelo. Entre las raíces de un sumauma, un gigantesco árbol, había garras profundas, demasiado grandes para un jaguar común. Rodrigo se acercó con el corazón acelerado. ¿Qué es eso? Un tigre. Bomba negó con la cabeza. Algo peor. Camina sobre dos patas. Los tres hombres intercambiaron miradas. Un mito. Una criatura salvaje. Bomba señaló más adelante, donde el lodo parecía removido por un cuerpo pesado. Esto me ha seguido antes. No es nuevo. Pedro frunció el ceño. ¿Y si no es un animal? ¿Y si es un hombre? El silencio fue la única respuesta. La lluvia amainó tan rápido como había llegado. Y con ella, una sensación distinta quedó en el aire. Rodrigo anotó en su cuaderno con letra temblorosa. Una presencia desconocida. No humana. No explicable. Pero real. Bomba avanzó de nuevo. Su cuerpo tenso, la mirada fija. La selva ya no era solo su hogar, también era su casa. Y aunque no lo decía, algo en su gesto lo dejaba claro. El pasado se acercaba. Y no vendría solo. Capítulo 7. La señal de fuego. La tarde caía entre sombras espesas. El cielo, aún cubierto de nubes grises, apenas dejaba pasar los últimos rayos de luz. Bomba caminaba en silencio. Ya no lideraba el grupo, sino que vigilaba la retaguardia, atento a cada sonido. ¿Por qué se detuvo?, preguntó Carlos, volviendo la vista. Pedro respondió en voz baja. Está escuchando. Y era cierto. El muchacho parecía afinar el oído con una concentración absoluta, moviendo su cabeza muy lentamente, tratando de comprender, como si el murmullo de la selva le hablara en otro idioma. Entonces, lo sintieron. Un olor diferente, como madera quemada y hojas secas ardiendo. «Humo», exclamó Rodrigo. Corrieron entre la maleza hasta llegar a un claro. Allí, elevándose en espiral hacia el cielo, una columna delgada de humo se deslizaba entre los árboles. Pero no era un fuego común. Era una señal. Precisa. Dirigida. Calculada. Bomba se agachó junto a unas ramas humeantes. Estaban recién encendidas, y no por casualidad. Nos están vigilando, dijo con tono grave. Pedro dio un paso atrás. ¿Quién? Bomba no respondió. Solo alzó una pequeña rama, una figura había sido tallada en ella, con líneas torpes, pero claras. Una figura humana con los brazos extendidos. Carlos la observó con el ceño fruncido. Un símbolo. Rodrigo palideció. Es un aviso, una advertencia. La selva parecía cerrarse a su alrededor. Los sonidos regresaban, pero con otro tono, un zumbido bajo, constante, como un murmullo que les decía, no están solos. Bomba apagó las brasas con tierra húmeda. No deben saber que lo vimos. Los hombres asintieron, tragando saliva.
Y por primera vez desde que lo conocieron, Bomba miró a Rodrigo directamente a los ojos. Si cruzamos el río antes de que oscurezca, tal vez podamos despistarlos. No preguntaron quiénes eran ellos. No hacía falta. Algo o alguien los estaba siguiendo. Pero no con buenas intenciones. El aire olía a humedad, a fuego, y a peligro. Capítulo 8. El cruce del río sombrío. El sonido del agua los guió entre árboles densos y raíces enredadas. El río sombrío, como era llamado por los nativos, serpenteaba en medio de la selva con corriente rápida y aguas oscuras. Bomba no titubeó. Caminó hasta la orilla, se arrodilló y tocó el agua. No ha llovido lo suficiente río arriba, murmuró. Podemos cruzar. Rodrigo miró la corriente con desconfianza. ¿Estás seguro? No tenemos opción, respondió Pedro, señalando la selva que iban dejando atrás, oscura, amenazante. Nos siguen. Carlos amarró su mochila con una cuerda. Vamos rápido. Y en silencio. Uno a uno, comenzaron a vadear el río. El agua llegaba hasta la cintura, y el barro del fondo les hacía difícil mantener el equilibrio. Bomba se detuvo a mitad del cruce. Miró hacia la selva de la que venían. Algo se movía entre los árboles. No era un animal. Tampoco un hombre común. Rápido. Gritó. Pedro casi cayó al intentar apresurarse. Rodrigo extendió la mano y lo sostuvo. Carlos ya había alcanzado la otra orilla. Detrás de ellos, una figura se asomó por un instante entre las sombras. Oscura. Inmóvil. Observando. Vamos, vamos. Urgió Bomba. Apenas llegaron al otro lado, Bomba arrancó una rama de palma y la arrastró por el barro, borrando las pisadas. Luego caminó sobre unas piedras para no dejar huellas. No deben saber hacia dónde fuimos. Rodrigo jadeaba. ¿Qué viste? Bomba no respondió. Solo alzó la vista hacia las copas de los árboles. Nos vigilan desde arriba, no lo veo, pero lo siento. La noche cayó repentina. Como una trampa. Y en lo alto, entre los árboles, algo se movía. Algo que no debía estar allí. Capítulo 9. El rugido en la oscuridad. La selva, ya oscura, parecía dormida. Pero no era un sueño tranquilo, sino uno pesado, cargado de presagios. Los 4 hombres habían encontrado un claro entre árboles altos, donde con rapidez improvisaron un pequeño refugio con ramas y hojas. Bomba no se durmió. Se mantuvo alerta, con los sentidos despiertos al máximo, como los de un animal nocturno. Pedro roncaba con suavidad. Rodrigo murmuraba en sueños. Carlos dormía con su machete a su lado, al alcance de la mano. Entonces, se oyó. Un rugido. Largo. Profundo. No era un sonido común. No era el bramido de un jaguar cazando ni el chillido de un mono. Era algo más antiguo, más primitivo. Bomba se incorporó con suavidad. La luna parcialmente asomaba entre las ramas, y por un instante, su reflejo iluminó 2 ojos. Amarillos. Fijos. Feroces. El muchacho tomó su lanza y avanzó sin hacer ruido. Despierten. Susurró. Ya vienen. Carlos se levantó de golpe. ¿Qué fue eso? Un rugido. Muy cerca, dijo Pedro, que ya empuñaba su machete. Bomba señaló entre los arbustos. Ahí está. Nos acecha. Una sombra se movió entre la maleza. Los arbustos se agitaron. El rugido volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más furioso. No es un animal hambriento, murmuró Rodrigo. Es un guardián. ¿Un guardián? Preguntó Carlos, sin dejar de mirar la oscuridad. De algo. De algún lugar. Entonces, con un salto veloz, una figura emergió del follaje, un jaguar. Pero no uno común. Era enorme, de pelaje oscuro y musculatura poderosa. Sus ojos brillaban con inteligencia. Bomba no retrocedió. Blandió su lanza y se agachó, esperando el movimiento de ataque. El jaguar saltó. Bomba giró sobre sí mismo, esquivando por centímetros. El felino cayó sobre una roca y rugió con rabia.
Carlos corrió hacia Bomba, lanzando una piedra. Rodrigo agitó ramas encendidas del fuego para espantar a la bestia. El jaguar retrocedió, pero no se fue. Rugió una última vez, y desapareció entre los árboles. La noche volvió a llenarse de sonidos habituales. Pero la tensión no desapareció. No era una cacería, dijo Bomba en voz baja. Fue una advertencia. Capítulo 10. El sendero oculto. A la mañana siguiente, el grupo se puso en marcha sin perder tiempo. Habían dormido poco, y mal, el recuerdo del jaguar seguía presente como una sombra detrás de cada árbol. Nos estamos acercando, dijo Bomba, deteniéndose frente a una liana totalmente cubierta de musgo. Lo sé por el silencio. ¿Silencio?, preguntó Pedro. No es buena señal. No en la selva, explicó Bomba. Cuando los animales callan, es porque algo no está bien, algo está fuera de lugar. Siguieron caminando, guiados por los instintos del muchacho. De pronto, Bomba se agachó. Con los dedos limpió la tierra. Había una piedra enterrada, con símbolos apenas visibles. Rodrigo se acercó con curiosidad. ¿Qué significa? Este es el sello de los hombres del templo, respondió Bomba. Ellos los colocan en los caminos sagrados. Nadie más los conoce. Entonces vamos bien. Sí. Pero esto también significa que ellos saben que venimos. Avanzaron un poco más y descubrieron una pared de vegetación espesa. Parecía impenetrable, pero Bomba buscó con cuidado entre los helechos, hasta hallar lo que buscaba, una abertura estrecha, un pasadizo escondido entre raíces gruesas. Aquí empieza el sendero oculto, dijo, y se adentró sin dudar. Adentro, la luz se filtraba apenas. El aire era más frío. El suelo, cubierto de hojas secas y huesos antiguos. Este lugar no ha sido pisado en muchos años, murmuró Carlos. ¿Cómo sabes de él? Mi madre me habló de esto, respondió Bomba, sin dejar de mirar al frente. Ella nació cerca del templo. Antes de desaparecer. Los demás guardaron silencio. Entendieron que no era momento para preguntas. El sendero subía entre rocas cubiertas de líquenes. Un pequeño riachuelo corría entre las piedras, y más adelante, una escalinata tallada en la roca se abría ante ellos. ¿Vieron eso?, preguntó Pedro, señalando un símbolo en la piedra. Es el mismo de la piedra anterior, confirmó Rodrigo. Están marcando el camino. O advirtiéndonos, dijo Bomba. Subieron los primeros peldaños, con la mirada puesta en lo alto. La escalera parecía perderse en la niebla que empezaba a caer. Detrás, los árboles susurraban. Delante, el misterio crecía. Y entre ellos, un templo esperaba. Esta fue solo una parte de la historia. Si quieres saber qué pasará después, no te pierdas el próximo vídeo. Gracias por escuchar y recordá, cada historia guarda un secreto. Que aún está por contarse.